Muy buenas noches, sean bienvenidos más a un martes más de Politicando, donde siempre usted sabe, hablamos de lo que está pasando en el país y algo muy importante, ¿qué va a pasar? Ya el año ya se está yendo, como diría ahí el Buki, otro año ya se ha ido, otro año de gobierno, de un nuevo gobierno, está por finalizar prácticamente su primer año, entonces es importante ver cómo ha transcurrido este periodo de tiempo que ha pasado en el Congreso de la República. Hemos tenido bastantes coyunturas, el tema de cortes, el tema de tantas cosas, y sobre todo es importante hacer las de Nostradamus y predecir qué viene en el futuro, cuáles son los próximos movimientos del gobierno, sobre todo por qué esto es importante, sobre todo para el bienestar y el progreso y desarrollo de todas las personas que habitamos este lindo país. Para analizar este tema tenemos al invitado adecuado, un invitado de honor, quien más que un 2-3 veces presidente del Congreso de la República, y constituyente, diputado, activista y tantas cosas. Roberto Legos, bienvenido. Paisano le digo porque somos de la hermana tierra de la Jutiapa. Hermana República de Jutiapa. Así No, es. gracias por la invitación. 2-3 veces presidente, ¿cuántas veces? Tres seguidas, ¿verdad? 3 seguidas, 3 seguidas. 4 al final, porque Sí. se queda una cuando se va Meyer. Al principio, Meyer se va al principio, ahí toma posesión Aristides Crespo, pero Aristides, un hombre muy consciente que él no era del partido de gobierno, pues me entrega desde ahí la administración del Congreso. Eso hace que sea yo el candidato en lugar de Mario Taracena, que era el elegido, y pues 3 veces reelecto después de eso, ¿verdad? Ah, ok, Sí, excelente. sí. No, ya vieron. Mire, Ahí imagínense. estaba. Tenemos ahí sí que toda la legitimidad para poder platicar con ustedes esos temas, Roberto. Constituyente, hoy en día es muy importante decir esa palabra, porque hoy en día que la Constitución ha sido tan tocada, ¿verdad? Tan mal interpretada, tan dándole otras interpretaciones por tantos lados. Hablar con un constituyente también nos va a ayudar a poder ver qué es lo que está pasando en todo esto. Así que muchas gracias por aceptar, Roberto, para Al este contrario, análisis. muchas gracias. El punto está ahí, en cómo la Constitución ha sido mal tocada, digamos. Podemos hablar de las reformas del golpe de Estado, le llamo yo, porque al final el intento de golpe de Estado de Serrano Elías, que fracasa gracias a la Constitución, pero después las reformas constitucionales hacen lo que Serrano quería. Entonces al final el golpe sí se dio. ¿Sí se dio? Sí, porque sí se disolvió el Congreso, se cambió las cortes, se le entregó la plata a los privados. O sea, es como que Serrano hubiera triunfado, pero sin él, ¿verdad? Sí, pues. Esas reformas de 93, 94, que según nuestro compañero constituyente Aquiles Fallase habría que aprobar una reforma constitucional que diga se deroga la reforma constitucional del 93-94 en su totalidad para que quede la Constitución en la forma original. Eso es un tema. Okay. Y el otro tema es la mala interpretación de la Constitución de manera antojadiza, como hemos estado, como este país ha estado interpretando la ley en términos generales, ¿verdad? Ahí está la ley contra el crimen organizado. Es correcto. Pues habría que ver quién fue el audaz que encontró ese artículo que nadie nunca había aplicado, ¿verdad? Ni siquiera contra el crimen organizado para aplicárselo a Semilla, ¿verdad? Entonces, así se maneja la legislación y así se ha manejado una Constitución que no se cumple, que ya fue mal trasteada y sobre todo que tiene todavía muchos pendientes, ¿verdad? En ese tema. Y que cada quien dice lo que él quiere que diga, ¿verdad? Claro, y digamos que antes... yo hablaba con alguien de la Corte de Constitucionalidad y me decía, antes uno se iba al diario de sesiones del Congreso, ¿verdad? Nosotros en Caminemos, la asociación política que tengo el honor de dirigir, estuvimos publicando unas cápsulas constitucionales, el ex constituyente Víctor Hugo Godoy las publicaba, pues es lo que el legislador quiso realmente poner. Y esa es la interpretación auténtica de la ley. ¿Qué quisieron poner los constituyentes? Pero ahora hay una interpretación, no me acuerdo cómo dijo la magistrada con la que hablamos, ¿verdad? Ya más generalizada, más moderna, entonces es una... Donde dice esto y no lo que el constituyente realmente entonces dijo. Es antojadiza, ¿verdad? Acomodada. Tiene un nombre que no vengo ahorita, pero entonces ya no es lo que realmente queríamos los constituyentes o la constituyente, sino la interpretación que de acuerdo a lo que se está viendo le queremos dar. Y entonces ahí estamos como estamos, diría Paul. Diría, correcto. Y parte de eso es lo que nos tiene hoy en la situación, circunstancia en la que estamos, Roberto. Pues, sí. Para los que nos movemos en esto, usted sabe todo lo que ha pasado y ese ir y venir
de esa interpretación de ciertos artículos y demás han derivado en una gran batalla jurídica y política en el país. Hablemoslo puntualmente, un ejecutivo versus Ministerio Público, que vamos a entrar a platicar cuáles han sido los alcances que han tenido para toda la población en general esta lucha. Pero empecemos por valga la redundancia, por el inicio. Aquel 14 de enero, agitado, fatídico, que nos tuvo a todos, oh, chica, ¿qué va a pasar? Pero de ahí para acá ya estamos a menos de un mes de cumplir un año de que tomó posesión. ¿Cómo vemos este primer año de gobierno, Roberto? Yo sobre todo he visto que he tenido varios funcionarios del oficialismo y algunos disidentes incluso también. ¿Cómo lo ve este año al partido? ¿Cómo ve todo? Dejando en el pasado, pero aunque sigue vigente, el intento de que el presidente Arévalo y su vicepresidenta no asumiera, se superó ese intento de golpe, dijimos nosotros, pero no era un intento de golpe, era un intento de romper realmente el orden institucional, que no se tomara posesión en ese entonces, pero tomó posesión. El Ministerio Público no les ha quitado el dedo en la llaga, pero al final pues, ya estamos a un año prácticamente, porque en este país ya estamos a punto de cerrar la puerta, ¿verdad? Y arrancan los convivios, ya arrancaron, y Guatemala es así, ¿verdad? Guatemala es así, pero se aprovechan de algunos temas a final de año, mucha buena Nochebuena, todo el mundo se le olvida. Para meter gol, dicen por ahí. Y ahí vamos a platicar de eso también, los buenos goles que hay. Pero sí, ¿verdad? Pasó un año de aprender. Y es que, ¿qué pasa en este país? Digamos, ningún partido político ha repetido desde la Asamblea Nacional Constituyente para acá, mucho menos reelecto. Entonces, ¿qué sucede? Que el partido que gana las elecciones tiene que llegar a aprender. Sí. Y sobre todo es un partido nuevo, entre comillas, integrado por un montón de gente que viene de otros partidos, gente con experiencia, para bien o para mal, pero llegan a conocer cómo dejó el partido anterior la institución, porque no hay institucionalidad, ¿verdad? Hemos roto esa institucionalidad. Se rompió también el sistema de partidos políticos, son partidos débiles, con gente de un montón de ideologías, no hay toda ideología, y llegan a aprender. Entonces el primer año se va en eso, en aprender, en descubrir cómo lo dejó cómo lo dejó el gobierno anterior, a descubrir cómo funciona, porque resulta que yo fui ministro hace 8 años y ahora ya no se maneja igual. A mí pasó, yo regresé al Congreso de la República y de repente, wow, así no era esta corrupción, no había tantos asesores, no había tantas oficinas, no había tantos edificios, tanto personal. ¿Y qué pasó aquí, verdad? Y entonces, eso pasa a todos los partidos políticos cuando toman posesión. Pero en el caso de Semilla, tomemos en cuenta, es un partido más pequeño que los demás. Lo hemos dicho todo el año, hemos pasado diciendo eso. Un partido sin experiencia, pero un partido que no esperaba ganar las elecciones, y hay que ser francos. Entonces no estaban, digamos, preparados. ¿Y qué pasó los 6 meses de la transición defendiéndose del Ministerio Público y de ese grupo poderosísimo, el crimen organizado, quien esté atrás, que no quería que tomara posesión? Y entonces, pues no dio tiempo. Además, un Yamatei que nadie le creía, te voy a entregar, ¿qué iba a entregar, verdad? Aquel show, aquel tema, pero realmente no hubo transición. Bueno, le juró, ¿verdad?, por su vida que le iba a dar la presidencia, ¿no? Bueno, se la mandó, yo me acuerdo que ahí, no se vale que no lo contemos, pero en el podcast de Roberto Alejos decimos, se le mandó a devolver las cosas en una bolsa Manila, y es cierto, yo lo puse en una bolsa de país, pero sí era una bolsa de papel Manila, ahí va el pin, la llave que los constituyentes, ahí va doblada la banda, cumpliendo con la norma, que ustedes no se ponen de acuerdo y les mando las cosas. ¿Qué es eso, verdad? Entonces Semilla, pues se le fue el año haciendo equipo, porque Semilla no es un partido que lo esté integrado con gente que viene de otros partidos, ¿verdad? Entonces no tiene gente que nunca ha gobernado, en su mayoría, ¿verdad? Muy poca gente, y contar con los dedos, que les hicieron gobierno. Y la gente que está haciendo los mejores papeles, ¿verdad? El ministro de Gobernación, precisamente el tema de los gobernadores con Víctor Hugo Godoy, la gente que ya estuvo en gobierno es la que ya tenía una ruta trazada. Además está todavía ahí en ese tema. Sin cuadros medios, seguimos trabajando con los cuadros todavía del gobierno anterior, porque el pilar de este gobierno es la lucha contra la corrupción, y entonces en esa lucha contra la corrupción están como con lupa buscando quiénes forman el equipo, y entonces
se acabó el año. También pasa algo. Pocas veces el Congreso que sale le aprueba presupuesto al gobierno que entra. Como nadie se reelige, ¿verdad? La venganza es no dejarle presupuesto. Yo me acuerdo, nosotros no tuvimos candidato a la presidencia, yo quería hacer y no me dejaron, y entonces nosotros sí le dejamos al Partido Patriota un presupuesto de común acuerdo. Un nuevo presupuesto aprobado. Un nuevo presupuesto aprobado, donde el ministro de Finanzas que salía, Rolando del Cid, se sentó con Pavel Centeno, ministro que entraba, y se echaron una iniciativa de ley, un presupuesto de común acuerdo. Interesante. Entonces la UNE empezó, pero la UNE le dejó al Patriota, digamos, o este servidor que no sabe la UNE, le dejamos un presupuesto a la medida. Dejó lo mejor que había dejado la UNE con todo lo que querían como plan de gobierno. Eso lo va a tener Semilla hasta ahora, con ese presupuesto que le aprobaron. Porque viene trabajando con un presupuesto del 2023, sí, pues, ¿verdad? Porque la Corte no aprobó, declaró inconstitucional el 2024, entonces el del 2023, con una ampliación presupuestaria, o sea, ahora... O sea, con un presupuesto que fue hecho realmente a finales del 2022. Claro, ¿verdad? Sí, por eso, ¿usted cree que era...? Porque uno de los grandes desgastes que empieza recibiendo esta administración, aparte de que llevan la ley del NP, es la ampliación presupuestaria. Sí. Ahí empezó mucho desgaste. ¿Cree que era necesario? ¿Cómo lo ve usted desde fuera de un análisis? Porque, claro, ellos tienen como que sus fundamentos y no estamos entrando a conocer un tema que ya pasó, pero si era necesario entrar a ese desgaste político. Pero al final ese desgaste político los reconcilió con el Congreso. Sí, eso es cierto, se reconfiguraron las fuerzas. Se volvió a... Digamos, en enero, los partidos ya venían platicando de cómo hacer una nueva junta directiva, cómo sin Semilla. Ya se venían sentando para platicar del tema. Cuando Semilla gana las elecciones, dicen, bueno, hagámoslo con Semilla, ¿verdad? Entonces sube Semilla alrededor de Samuel Pérez es electo presidente, ya sabemos cómo la Corte lo baja, porque no podía de acuerdo a lo que ya la Corte había hecho una sentencia, y los partidos tienen que unificarse para elegir a Nelly Ramos, un presidente que solo tiene 2 votos en el Congreso, de un partido pequeño que participaba por primera vez, en fin, buena intención, pero en una alianza con el partido gobierno para cogobernar. El presidente Arevalo dijo, sí, cogobernemos, pero ¿qué era cogobernar para el presidente Arevalo y qué es cogobernar para los diputados? Claro. Pues para los diputados era que ellos escogieran el gobernador, que los dejaran poner a los representantes de los ministerios, manejar algunas secretarías, o sea, hacer ellos también gobierno. Y ahí fue donde Bernal dijo, no, eso no, ¿verdad? Y no es así el tema, se rompen las relaciones y la ampliación presupuestaria es lo que sirve para reconciliarse y volver a tener ese contacto del tema. Si era necesaria o no la ampliación presupuestaria, no sé, yo no sé mucho de números en el tema financiero, pero sí el ministro de Finanzas empezó a decir, sin eso yo no puedo gobernar, y le puso mucho énfasis, mucha insistencia, y apareció con algo genial, que es, démosle plata a los alcaldes en la ampliación presupuestaria. Además de la que los alcaldes tienen derecho constitucionalmente, el famoso situado constitucional, más el IVA Paz, más algunas municipalidades que recibían de Fonpetróleo, pues démosles en esta ampliación extraordinarios a los alcaldes de los diputados que voten con nosotros, y eso nos va a servir para llevar obra al interior del país, para tener contento a los diputados, para que los alcaldes empiecen a trabajar más de lo que ya tenían presupuestado, y eso al final funcionó, ¿verdad? Funcionó. Ahora vamos a ver cómo va la ejecución y cómo va la obra. Que vamos a platicar eso porque estamos en una línea peligrosa, ¿verdad? Yo por eso se lo preguntaba, en el tema financiero ya los especialistas son quienes lo sabrán, pero políticamente, que es el tema que usted y yo podemos ver, y al parecer, como usted me lo dice, funcionó. Funcionó, claro. O sea, fue bueno, y posteriormente el presupuesto también funciona, ayuda a este nuevo presupuesto a seguir manteniendo esa alianza política. ¿O cómo la ampliación presupuestaria funcionó tanto o funcionó tan bien en ese tema que sirvió para negociar las cortes. Ok, cuénteme. ¿Verdad? Porque digamos que en el tema cortes, la Corte Suprema de Justicia y las cortes de salas, ¿verdad?, de apelaciones, pues llega una lista para que la población no se entienda aquí. Si son 100 magistrados, la lista va a 200, para que el Congreso elija 100, ¿verdad? Y entonces de esa manera había que sentarse
porque ya digamos que, aparte de lo que se puede hacer para escoger a los candidatos o candidatas que vayan al Congreso, para postular, pues eso hubo una pelea ahí, una lucha, sobre todo en el Colegio de Abogados, que es donde públicamente hay elecciones. Postulan estos candidatos y públicamente se sabe y lo advierten, digamos, Semilla se sienta con los demás partidos a raíz de que ya se había sentado en la ampliación presupuestaria y llegan a un acuerdo, pues como nunca se había dado. Y digamos rápido, ¿no? Hay un magistrado de Suprema, ¿verdad?, que de 159 diputados presentes sacó 159 votos. Por cierto, un paisano también, de la hermana República de Jutiapa, buenísimo, ¿verdad?, queda ahí de vocal primero. Él es el que se mantiene en la Corte mientras se ponen de acuerdo para elegir presidente de la Corte. Pero hubo varios de 158, 157. Quien menos votos tuvo anduvo en 104 votos y se necesitan 81 para ser electo. Entonces, todo eso fortalece al Congreso, no fortalece al Ejecutivo. Ahí sí ya no. La ampliación presupuestaria fortalece el Ejecutivo, se ve como un triunfo del Ejecutivo. La elección de Cortes fortalece al Congreso. Ya no es un triunfo del Ejecutivo. El presidente Arevalo lo admite, creo yo que para bien, que él no participó en las negociaciones, que no se metió en el tema. Samuel Pérez participa poco y dice que queda satisfecho por cómo quedaron, ¿verdad? Pero realmente el mayor beneficiado fue el Congreso de la República, porque demostró que pueden caminar de la mano, que pueden encontrar intereses comunes. Y entonces, magistrados de Corte Suprema, magistrados de Sala y la reelección de Neri Ramos. Eso es importante. ¿Cómo ve usted esa jugada política que logra una... Bueno, usted fue 3 veces presidente del Congreso. Buen café. Buen café. 3 veces presidente. Entonces, ser presidente del Congreso no es fácil. Mantener los acuerdos para reelegirse no es fácil. ¿Cómo ve al presidente Ramos en su administración y en su papel de cabildear y de poder mantener tanto a oficialistas y disidentes unidos en ciertos temas? Nosotros en la Constituyente llegamos a pensar en alguna oportunidad de ser bicamerales, Congreso y Senado. Interesantísimo. Lo que hablan de ahí es la Cámara Baja, dice, y ahí es donde es importante distinguir que los diputados distritales tienen que estar con la población. Los ingleses todavía son más abusivos, dice la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Y los lores, el tema de los senadores en otras partes, que crean esa balanza. No lo hicimos, pero dejamos diputados distritales y diputados por lista nacional. Y la lista nacional estaba amarrada al partido, al candidato a presidente, no tenía papeleta. Entonces, Telma Cabrera, que quedó en 4º lugar en la elección antepasada, ¿verdad? Ella hubiera podido llevar 4 diputados al Congreso de la República si la papeleta hubiera estado amarrada al partido. Ok. Esa era nuestra intención. Esos son diputados sin compromisos con la población, sino con compromisos con el partido. Ideológicos, con identidad, que representan los votos, en este caso de Telma Cabrera. Sin embargo, Telma Cabrera solo tenía una diputada distrital que no se reeligió, ¿verdad? Ese fue el primer tema. Pero también llegamos a pensar en que podíamos ser un sistema parlamentarista. ¿Qué es un sistema parlamentarista? Para regresar a la pregunta. En donde uno vota solo por diputados. Y la mayoría de diputados escoge de uno de los diputados al primer ministro, que es el equivalente al presidente de la República. Si se pierde la mayoría, se rompe los acuerdos partidarios, se rompen las alianzas, se rompe el gobierno. En ese sistema, el que manda es el Congreso. El primer ministro, ¿verdad? Inglaterra, España, no estoy hablando de países extraños, sino países poderosos, ¿verdad? Es un diputado del Congreso de la República, ¿verdad? Electo por los demás diputados como primer ministro. Tipo Israel incluso también. Sí, y ahí está. Y verán, si les gusta la serie de televisión, hagámosle propaganda a Borgen. Borgen es una diputada, ¿verdad? Y todo el tema de negociaciones. Pues yo creo que Neri Ramos vio la serie, ha leído los libros y entendió cómo es el juego de la negociación. Y era el momento, ¿verdad? Porque si estamos contentos con cómo elegimos Cortes, después de haber pasado la ampliación presupuestaria, donde también estamos contentos de qué pasó, ahorita es cuando meto mi reelección. ¿Verdad? Y entonces solo hay que observar la junta directiva, donde hay diputados de todos los partidos políticos,
¿verdad? Y donde yo se lo pregunté al aire otra vez en el Roberto Lejos Podcast a Nelly, le digo, presidente, ¿a cambio de qué fue el voto? De leyes. Y entonces por eso es que viene esa avalancha de leyes después de su reelección, porque está pagando, no con dinero como se pagó en la legislatura pasada, ¿verdad? Ni tampoco con obras, que era la costumbre de manejar a los diputados de alguna u otra manera, o ideológicamente, que todavía me tocó a mí vivirlo, una alianza ideológica con una agenda, sí, con una agenda de desarrollo, en fin, sino que aquí era un tema, ¿verdad?, de manejarlo por partidos, usando los intereses de cada partido. Entonces, llega Neri otra vez, más de 150 votos. 151, Bueno, eso es apabullante, es una victoria sin duda alguna, ¿verdad? Ya la oposición, hasta la oposición votó por él, como, ¿verdad? Sacaron hasta su conferencia de prensa para decir, votamos por usted. Claro, ahí los que quedaron y no votaron fueron muy pocos, ¿verdad? De 160 a 151 votos, no hay discusión. Y es producto de las negociaciones y del momento. Ahí estamos contentos. Bueno, entonces pasemos el presupuesto del Congreso, de la República. Y ahí es cuando la Mara dice, bueno, entonces aprovecho, pasemos esta ley para reformar la ley de la delincuencia organizada. Así saludó mi problemita. Ley PNC. Pero no, entonces el presidente del Congreso, yo he soñado desde que era policía raso con la reforma policial, pasémosla ahorita también. Ley ganaderos. La ley de ganaderos se había pasado antes. Y ley de competencia también. La ley de competencia, la ley de infraestructura, ¿verdad? O sea, ahí viene la avalancha de leyes que no responden a un plan de gobierno, que van a servir al plan de gobierno. La ley de competencia era una promesa de campaña de Samuel Pérez, se va ahí, ¿verdad? La infraestructura es una solicitud del sector privado, se pasan algunas leyes del Petén que el diputado Fion venía impulsando. Tengo que mencionar ahora al diputado Ayala, presidente de la Comisión de Economía, que ha venido haciendo también un trabajo componedor con esta ley de competencia, la ley de infraestructura, que la impulsa con el diputado Palencia. En fin, los diputados empiezan a ver los frutos de su trabajo, ¿verdad? El diputado Randy Koch mete en tercera lectura la ley de cooperativas, mete la iniciativa para la nueva ley de ONGs, o sea, ahí va. Las leyes relacionadas con salud que viene metiendo la diputada Evelyn Morataya, está bien, bueno, creo también con Cristian Álvarez, mete la reforma a la ley de tránsito. Bueno, todos ganaron, parece que todos ganan. Todo el mundo contento. Sector privado, sector político, gubernamental. Entonces aquí, ¿qué pasa? Estamos terminando el año con un Congreso muy unido. Yo no sé si fortalecido. Muy unido, muy difícil de trabajarlo. Hacemos un análisis por ahí en un medio de comunicación. No lo vamos a mencionar porque no está pautando, pero correcto, que pauten y se va a mencionar. En un medio de comunicación le dice cómo están divididos los partidos. Manejar el Congreso de enero en adelante es otra cosa. Pero es un Congreso que termina con buenas leyes aprobadas, con todo el mundo contento. Y pareciera que todo va marchando bien. Bueno, va a arrancar con problemas, ¿verdad? Tenemos que hablar del Ejecutivo también. Mi querido expresidente del Congreso de la República, Roberto Lejos Cámara. No se despegue porque al regresar vamos a seguir platicando. ¿Qué está pasando con el Ejecutivo? ¿Qué pasó al final con esa carretera de Palín-Escuintla? ¿Y cuáles son los próximos pasos que van a seguir? Así que volvemos pronto por Politicando. Bueno, estamos de vuelta en Politicando, platicando con Roberto Lejos, expresidente del Congreso de la República, diputado, constituyente, analista político y ahora podcaster de éxito, lo dicen por ahí. Ahí vamos. No, caminando, decimos nosotros. Caminando también. La asociación, sí, caminando. Yo, no sé si usted se recordará, pero hace poco estuve con usted en un taller de negociación política. Sí, es interesante que es, y lo indispensable que es el saber negociar, que ceder, que no ceder, cómo hacerlo. Sobre todo, aplicado a todo, ¿verdad? Pero sobre todo en ese tema político. ¿Cree que le hace falta ceder o saber negociar al gobierno, al presidente? Bueno, digamos, nuestro taller, digámoslo así, o nuestro sistema de negociación que está basado
en el proyecto de negociación de Harvard, los 7 acuerdos, se llama Cómo negociar sin ceder. Ok. Que a diferencia, Yale siempre le va a llevar la contraria a Harvard, ¿verdad? Pero digamos, nosotros creemos que todo lo que se cede en la vida, tarde o temprano lo exigís de nuevo. Así que para las parejas, dicen, casémonos, pero dejas de ir a chupar con tus amigos, tarde o temprano regresa a chupar con los amigos, porque uno no cede lo que a uno le interesa, se cede lo que a uno no le interesa. Y en eso consiste la negociación. Yo aquí puedo ceder, ese es un tema que realmente me gusta, pero no me quita la vida y está bien, pero lo que uno tiene mucho interés en, uno no hay que cederlo. La negociación basada en intereses es lo que le urge a este país en todas partes, ¿verdad? Okay. Yo creo que ese tema primero, conocer el funcionamiento del Congreso de la República, porque es que los constituyentes aprobamos distritos electorales enormes, un método Hunt para el conteo de votos. Es decir, si usted está soñando en un sistema de partidos políticos con pocos partidos, olvídese, no se va a dar, porque los constituyentes lo hicimos así a propósito. Mientras hay distritos grandes, un método Hunt para el conteo de votos es para que participen las minorías. Y si las minorías meten 2, 3 diputados, van a seguir haciendo partidos para que lleguen 2 o 3 diputados, aunque sea. Entonces, por el momento, vamos a seguir teniendo muchos partidos políticos. Es un tema importantísimo. Y ahí lo importante de que entremos a negociar, porque el país, por falta de negociación, por la confrontación, se está cayendo. Entonces, hay que conocer el Congreso, porque de una manera totalmente a propósito, el poder va a estar cada vez más en el Congreso. Es el Congreso el que al final aprueba el presupuesto, elige cortes, elige contralor, elige al Tribunal Supremo Electoral, pone un titular en suplente en la Corte de Constitucionalidad, al Procurador de los Derechos Humanos, a la Defensa Pública Penal, al Instituto de la Víctima. O sea, el papel que tiene el Congreso de la República es exagerado y va a ser cada vez más poderoso, porque esa instancia de jefes de bloque le quitó poder a los partidos. Las negociaciones ya no están en los partidos políticos, están en la instancia de jefes de bloque. Entonces, hay que aprender ese funcionamiento del Congreso y hay que aprender negociación, porque es un ente eminentemente político y está basado en intereses. Y para pasarnos al Ejecutivo, si no va a hablar todo el día del Congreso. No, está bien. El Ejecutivo tiene que tener bien claros cuáles son sus intereses, o sea, cuál es su plan de gobierno. Tema número 1, digamos, yo tengo una nueva frase que la voy a usar todo el año. Se acabó el pretexto. Ok. ¿Por qué? Bueno, ya pasó un año de gobierno. O sea, eso de estamos aprendiendo se acabó. La lucha contra la corrupción, está bien, sigan adelante. El Ministerio Público, ya vimos cómo está la jugada, ¿verdad? Pero tienen aprobado un presupuesto donde va todo su plan de gobierno. Porque ahí va todo el tema de la remoción de escuelas, ahí va mi primer vivienda, todo lo que ellos querían. Familia, carreteras, todo. Además, se mantuvo el tema de darle plata a las municipalidades para descentralizarlo, va plata para la lucha contra la corrupción. Hoy sí va un presupuesto a la medida, no a la plata, ¿verdad? Que lleva ahí el plan de gobierno. En la línea. Si realmente da resultado este presupuesto y lo logran ejecutar con transparencia, si lo logran ejecutar con el mínimo de corrupción, porque eso es como tener catarro, ¿verdad? Hay que evitar que los síntomas sean poquitos, pero al 100% no va a haber. Como ando ahorita. ¿No? Exacto. Pero hay que estar tomando ahí, ¿verdad? No sé si el producto, pero ahí está. Puede ser exitoso. Alcaldes con pisto, una serie de problemas. Si no lo es, si no lo logran ejecutar, si la ejecución es mala, si no hay transparencia, y si la corrupción sigue siendo el tema número 1 en ese país, van a hacer más de lo mismo y peor. Qué grueso. Entonces estamos en esa línea. Y aquí está, ¿verdad? El Contralor de Cuentas, pero yo creo que tenemos que impulsar más a la ciudadanía. ¿Verdad? Aquí hay que sentar gente que diga, bueno, ¿usted cómo ve la obra en su municipio? Pues mire, ese puente se va a caer porque yo vi cómo no le van el cemento, le echan arena en vez de cemento, en verdad. Hay instituciones, aquí vamos a hablar del ICEFI, por ejemplo, donde salió el actual ministro de Finanzas, que está dedicada a la formación de las personas, de la sociedad civil, con su computadora para entrar a Guatecompras, para entrar a todo el sistema y que fiscalicen a la población. Porque todos los demás encargados de la fiscalización están corrompidos, es un sistema que no se ha cambiado. Sí, entonces le conviene a ese gobierno, pues se acabó el pretexto, hay plata, hay un proyecto de nación, ya pasó un año de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, a ejecutar. Y
para nosotros también tenemos que involucrarnos más para fiscalizar. Y ojalá que cuando fiscalicemos contemos la verdad de que sí resultó, que veamos inauguración de muchas obras, muchos alcaldes presumiendo. Si Mía tiene una ventaja, solo tiene un alcalde. Entonces no puede ser acusado que le dio plata a sus alcaldes porque no tiene, ¿verdad? Entonces puede ser muy exitoso el tema, aunque también puede ser un gran fracaso si no lo ejecuta. Y ahí está la jugada del Ejecutivo. Es un Ejecutivo que pues no se vale que diga que está aprendiendo. Eso ya no se vale. No se vale que diga que no tiene plata. Tampoco se vale, ¿verdad? Que no se vale no se vale que no tiene el apoyo del Congreso, porque tiene un apoyo impresionante, brutal. No se vale que diga que los alcaldes están en contra porque están totalmente contentos con ellos. Ahí está, ¿verdad? Roberto, como decía mi mamá, y allá en tu pueblo, ¿verdad? En nuestro pueblo. Leche querían, ahí está la vaca. Ahí está la vaca. Correcto. Muy bien. Mire, yo le voy a decir, en el curso que recibimos, yo ya puedo decir que usted fue mi catedrático. Usted nos enseñaba que parte de eso, del saber negociar, es el saber escuchar. Nos acompañó hace unos episodios acá el ex candidato expresidenciable Roberto Arzú. Nos decía, yo ya platiqué con el presidente 2 veces, lo fui a ver ya. Y las 2 veces le iba a decir lo mismo, pero no lo hace. Hace unos meses atrás, usted y el presidente Portillo estuvieron también en un episodio hablando acerca de cómo funcionaba todo esto. El asunto es, los viejos zorros se llaman. Los viejos zorros, esa entrevista está muy buena. Fuerte la declaración esa, pero... Muy buena, Alfonso. Un saludo, Alfonso. Un saludo al presidente Portillo, que también estuvo en esos zapatos. Y yo recuerdo que él dijo, yo a los 6 meses cambié todo el gabinete, que no me funcionaba, a los 6 meses lo cambié todo. ¿Los ha buscado? ¿Ha tratado de asesorarse? Sobre todo alguien como diría Raúl Barrera, que nos acompañó hace 8 días acá, con una vena tan diplomática, poder aprender un poquito más del juego político. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que esa es la parte que le falta al presidente de la República, y es que la gente sigue haciendo el análisis por qué ganó Trump, por ejemplo. Claro, ajá. Trump es el antisistema. La gente dice, no, el antisistema ya venía. No, Trump es el antisistema. Es un tema de decir, a mí no me gustan ni los republicanos ni los demócratas, y ese sistema no sirve. Voto por este loco, ¿verdad? Y que ese, ¿verdad? En Argentina con Milei, ¿verdad? El antisistema en El Salvador con Bukele. La población está votando en contra del sistema, ¿verdad? Porque ya no cree en la clase política, y tiene razón, no cree en todo el tema. Entonces, Semilla como partido se convierte en un antisistema. Llegan a las elecciones desde abajo, ganan, y también son antisistema, y por eso la gente vota por ellos, y por ser antisistema no quieren relacionarse con alguien que ya estuvo, aunque sea 6 meses en el gobierno. Y eso lo están pagando. Porque la experiencia, como hermanitas de la caridad, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer gobierno y nos vamos a encontrar en partidos, ¿no cree? No, claro, hay que escuchar, hay que sentarse. Bueno, en el curso de negociación, ¿verdad? Estamos hablando, tema número 1 es comunicación. Aquí estamos en el lugar correcto, estamos aquí con un comunicador social, alguien experto en comunicación. La comunicación es todo hoy. Pues la comunicación es, voy a platicar con aquel, pero con aquel no, ¿verdad? Hay que escuchar a todo el mundo, no necesariamente lo que oís lo vas a hacer, porque uno tiene que escuchar lo bueno, lo malo y lo feo del mundo, y en base a eso tomar decisiones, ¿verdad? Y hay que capacitar a un equipo que no tiene experiencia, hay que meterle mucho, pero el día a día te come, es un problema, ¿verdad? Porque uno llega con toda la intención de hacer algo y de repente, pum, fíjese que pasó tal cosa, pum, ¿verdad? Llega un ministro, se sienta y dice, mire, ministro, vamos a suspender la reunión porque se cayó el puente en tal lado, se derrumbó, no sé qué, ¿verdad? Y entonces el día a día te va comiendo, y ese es un tema que tiene que ver de qué manera hay un equipito encargado de seguir la guerra con la señora, contra doña Josué y su equipo. Esa guerra va a continuar, ella no va a descansar, ella no va a cesar hasta el final, tratando de votar al presidente Arévalo o dejarlo sin equipo. Pero hay que dar un equipo que haga eso, no se puede concentrar todo el mundo en ese tema. 2, tiene que haber un equipo en la formación y en la capacitación, ¿verdad? Para que haya otro equipo ejecutando, porque ya no es tiempo de aprender. Sí. Y ahí llegamos al gobierno, llegó al gobierno y se da cuenta con que no sabía cómo era la cosa, porque dice aquel viejo refrán, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, o vivir con ella peor, ¿verdad? Ahí está, pues ya están ahí, se acabó el pretexto, ya sabemos que la guerra con las señoras va a seguir, pero hay pisto, hay plan, ¿verdad?
y ahora tiene un apoyo. año, ¿verdad? Hay apoyo del Congreso, Político. apoyo de los alcaldes. Y la población, todavía la población está a la espera de que el presidente Arévalo y doña Karen hagan algo diferente y lo logren ejecutar. Desde hace un año, ¿verdad? 48 cantones se levantó la mesa de diálogo, pero no se está moviendo en contra del presidente, no. Hay todavía esperanza en la gente de que ese gobierno que es diferente haga las cosas de diferente manera. Y eso toca, dividirse en equipos. Y no soy yo quien debe asesorar al presidente, pero aprovecho que a veces salgo al aire para decirle, yo haría esto, ¿verdad? Claro. Ajá, pero sí, hay que dividirse en equipos y delegar. Muy interesante, es un tema muy interesante. Incluso, bíblicamente Moisés le dice a su suegro, bueno, tú no puedes gobernar todo, así que lo que vas a hacer es elegir a líderes para que te ayuden con las tareas de lo que ya no te toca a ti hacer. Por el tema interesantísimo que usted nos decía de delegar, hacer equipos. Pero, ¿usted qué cree que sería algo icónico para decir, esto es un legado del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karen Herrera? Pensamos en Juan José Arévalo, padre del presidente Arévalo, y lo que pensamos es, bueno, ahí está el IX, ahí está el estadio, ahí están las escuelas tipo federación. Pero si el tema es de luchar contra la corrupción, eso no es algo perceptible, sobre todo en las áreas rurales, porque como diría nuestro amigo el presidente Portillo, la gente quiere comer. O sea, la gente quiere comer. Lastimosamente, las cifras de desnutrición han permanecido igual o han crecido. ¿Cuál podría ser un buen legado? Porque de diplomacia tampoco vamos a vivir, Roberto. Indiscutiblemente somos uno de los países más pobres del continente, si no es que el más pobre. Gracias a Dios estamos lejos de llegar a Haití, hay que pasar antes por Honduras, ¿verdad? En ese sentido, pero el país está en una crisis impresionante. La gente dice es que el pueblo no se va a levantar, no. El pueblo tiene hambre, no tiene tiempo de abandonar lo poco que tiene de trabajo, de labor para ir a protestar. Correcto. Tiene esa ventaja el presidente Arévalo. El pueblo no se va a levantar, tiene hambre, tiene problemas de salud, y educación, oportunidades en todo sentido, o se van a seguir yendo, ¿verdad? Aunque Trump construyó un muro de 20 metros de alto, le vamos a abrir un hoyo y vamos a meter por abajo el muro, dijo un líder migrante. O sea, porque la necesidad, otra vez con refranes, ¿verdad? Pero la necesidad de cara de chucho, y es cierto, y de chucho feo y bravo, y ahí va la gente por necesidad, ¿verdad? Entonces, yo sé que el presidente, por lo que yo he oído, digamos, de su ejemplo, de sus actores, alguien, oí la pasada en una conferencia que di, alguien de la Secretaría Privada me decía, es que el presidente como delegado va a dejar las bases contra la corrupción. Está bien, yo lo aplaudo el tema que deja las bases contra la corrupción, pero eso hay que comunicarlo, porque las bases contra la corrupción hacen lenta la ejecución. ¿Qué fue lo que le pasó al ministro de Comunicaciones? Fue a encontrar ahí camotoma, sapos, culebras, alacranes, cada olla que levantaba, como dijo la exministra y él, o sea, una cosa totalmente infuncional, totalmente corrupta, una cosa impresionante. Así está todo el Estado, ¿verdad? Eso no hay para dónde. Entonces, digamos que la lucha contra la corrupción hay que aplaudirla, hay que admitir que va a ser un gobierno de transición si su tema es la lucha contra la corrupción, hay que hacer una refundación del Estado, pero hay quienes creen que hay que hacerla paso a paso, y hay quienes como Roberto Arzú que dice una revolución pero sin armas, ¿verdad? Y lo que yo le he oído, eso es, digamos, aparte urgente. Pero algo tiene que dejar el presidente. Ojalá entre sus temas está el metro. El metro. Aunque parezca mentira, el metro, digamos, eso es simbólico. Es simbólico, correcto. Ojalá el presidente le pueda entrar, y esos son proyectos relativamente pequeños a la par de nuestro problema de hambre, de salud, etcétera, etcétera. Pero si el presidente le entra al metro, como dijo, ahí va a quedar para toda la vida. Claro. Y nuestro problema de transporte, la gente, ay, ustedes los ricos que tienen carro, que no sé. No, el transporte es un problema para toda la humanidad, porque entonces aquí la gente se gasta entre 20 y 40 quetzales diarios en transporte, ¿verdad? Estamos hablando de 800 quetzales en un salario de 3.200. Sí.
aquí, en un país que todavía está muy centralizado en la ciudad capital. Ese es un tema simbólico, ¿verdad? Al que le va a tener que entrar. Yo creo que las bases contra la corrupción, la transformación o reestructuración del Estado, ya que no les gusta que uno diga refundación del Estado, y algo físico que se note, ya sea un par de hospitales, el metro, eso es lo que el presidente tiene que estar trabajando. El ser humano es de ver, ¿verdad? Sí, totalmente. Visualizar ahí la obra, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Sí, ¿verdad? Ahí está, eso nos dejó. Pasa con los alcaldes en los pueblos, bien, es que se hizo la calle, no, pero remodeló el parque, ahí está lo que... Todos han remodelado el parque y después va la gran municipalidad y ahí está la obra, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Nadie invierte en drenajes, porque eso no se ve. Sí. Eso es enterrar la obra, dice. No, los acá dicen, eso es enterrar la obra, o sea. Hablar de drenajes. Roberto, vamos a ir aterrizando y la pregunta es sencilla pero complicada. ¿Qué esperamos de este 2025? Tenemos ahí un congreso, tenemos ahí unas cortes nuevas que se están estrenando. Como dijeron por ahí, las cortes no las deberían cambiar luego, hombre, porque cada uno trae un nuevo criterio. Sí, pero en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Y tenemos ahí también un nuevo periodo para el Ejecutivo, con un gran reto, ejecutar ese presupuesto. Desde su experiencia, que ha visto pasar cada gobierno, ha visto pasar cada legislatura, ¿qué es a lo que nos podemos preparar o qué es lo que viene en este 2025? Te lo voy a decir de esa manera. Lo que yo quisiera que pasara como sueño y lo que creo que puede pasar, ¿verdad? Va a empezar el Congreso brevemente. Un Congreso de la República que tiene una gran oportunidad de hacer una agenda legislativa para reformar el país, ¿verdad? En los temas que realmente urgen, ¿verdad? En materia, ¿cuáles serían? En materia sobre todo, hay que reestructurar el Estado, ¿verdad? Yo sí aplaudo, digamos, la reforma policial. Correcto, ¿verdad? muy bueno. Hay que reestructurar el Estado, pero para reestructurar el Estado tiene que haber una agenda legislativa de común acuerdo e ir ordenadamente apoyando leyes relacionadas con la reestructuración del Estado y al mismo tiempo complaciendo a los diputados en las leyes que a ellos les dan votos en sus municipios, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Que se enfrasquen en el tema del aumento salarial, de esa catastrófica iniciativa o dictamen de la ley electoral y de partidos políticos, que para mí eso es lo vital y en lo que nos deberíamos de enfocar. No podemos ir a elecciones con el sistema electoral como está, mucho menos con esa propuesta que hicieron los honorables diputados, ¿verdad? Y hay muchos amigos metidos en el tema, pero están equivocados. Y eso no nos va a llevar a salir del problema que salimos antes. ¿Con cuál puntualmente? Es que la Comisión de Ley Electoral de Partidos Políticos presentó a principios de noviembre un dictamen a la ley electoral de partidos políticos. Grave en el sentido de que tiene un montón de temas innovadores y deseos de los diputados, sobre todo en esta división de partidos, pero no es un sistema electoral que recupere esa credibilidad en el sistema, que le vuelva a dar confianza a las juntas electorales, a las mesas receptoras de votos, que la gente se muera por ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, donde la gente se muera por empadronarse, no transparenta el financiamiento, vuelve la campaña un poco más cara. O sea, hay mucho que discutir ahí. Eso es importantísimo, ¿verdad? Podemos enfrascarnos en esa lucha, en temas administrativos en el Congreso y en esa cantidad de leyes que cada diputado quiere aprobar para buscar su reelección. Y no, esa sería lo malo, y lo bueno sería esa agenda legislativa de la que Okay. En el Ejecutivo, ¿qué va a pasar? Pues el sueño es que la plata que está llegando a las municipalidades se ejecute como debe ser, que la obra sea transparente, que no esté sobrevalorada, ¿verdad? Y que la gente empiece a ver obra en su municipio, ¿verdad? Y nosotros empecemos a ver que ese sistema sí funcionó. Y entonces, y vamos a empezar a ver dentro de los ministerios proyectos simbólicos. Mi primera vivienda en un lado, la lucha en el tema ambiental, el remozamiento de escuelas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, en vez de hacer escuelas nuevas, no, tenemos escuelas viejas sin baños, sin agua, o sea, está bien el tema. Eso es el sueño. ¿Qué puede pasar? Que el gobierno se mantenga con ese equipo sin experiencia, que siga sin buscar asesoramiento de la gente dice la vieja política. No, si la vieja política era buena, la nueva la que no sirve,
¿verdad? Son las últimas de 2 generaciones Sí. o 3, digamos. 3, ajá. Después de la plaza, digamos, digamos que la plaza no cayó porque hubiera una mala clase política, sino que porque esa clase política se quiso apoderar del Estado, ¿verdad? Y entrar en muchos temas de corrupción y todo el tema. Pero esa clase política es la que hay que eliminar y regresar a la vieja política, que es la política de los constituyentes, de los primeros gobiernos. La gente cuando valora muchísimo ese tema de diálogo, de negociación. No se vale que no reconozcamos las buenas cosas del pasado y que sigamos hablando de que los políticos son todos como Yamatei, como Jimmy, como el final de los patriotas. No es así el tema. Entonces, es el tema. O se ejecuta una obra bien y Semilla se va para arriba y el presidente se va para arriba, ¿sí? O caemos otra vez en un tema de corrupción, de mala ejecución, y eso va a depender de que el presidente divida su equipo, o se que consolide, lo capacite, ¿verdad? Y ejecute con más valentía, sin miedo a que no ejecuto porque me van a acusar de corrupto, no ejecuto porque están robando, y al final es triste decirlo, pero la gente quiere ver la obra aunque sea sobrevalorada, pero la quiere ver. Eso es un tema importante, ¿verdad? En el organismo judicial no vamos a ver nada. Sí. Absolutamente nada ahí. Es pues otro rollo. yo esperaría que el organismo judicial no se ponga del lado de la señora ni del lado de Semilla, se mantenga neutral. Pero la corrupción en el organismo judicial va a seguir, ¿verdad? Va a seguir la corrupción en el organismo judicial. Es un tema que hasta que no hagamos la reforma en seguridad y justicia constitucional y premiemos la carrera judicial. Y tu tema, no elijamos al presidente cada año o elegir magistrados para 4 o 5 años, hay que elegirlos para 10. O sea, ya vamos a hablar de la reforma constitucional en exclusividad para hablar del tema de qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad y justicia. Pero básicamente en materia de justicia hay que cambiar una reforma constitucional bien hecha. Ya no podemos seguir. La ley de comisión de postulación funciona porque transparenta las cosas. Pero transparenta y entonces vemos lo chuco que todo está. Ese es el problema de pelear. Pero ya peleamos por la transparencia. Tablero electrónico, páginas web, todo es público, ley de comisión de postulación. Ahí está todo. Libre acceso a la información. Y lo hicimos. Pero lo que vemos a través de ese cristal transparente es lo que no nos gusta y lo que hay que cambiar. ¿Verdad? Definitivamente. Se corrió la cortina y lo que vemos atrás en el cuarto está malito, ¿verdad? Sí. No está correcto. Entonces, por ahí, esperemos que sea un gobierno donde los alcaldes entiendan que hoy están agarrando una responsabilidad muy grande. Van a tener mucha plata, no en exceso, porque las monedas no les alcanza. Hay tanta deuda social, decía el presidente Cerezo, la deuda social es tan grande que no hay plata que alcance, ¿verdad? Es decir, en resumidas palabras, el reto, o sea, la pacaya dura para comérsela, es este año. Este es el año. Este es el año. Se aprendió, ahorita, bueno. Repito, aquí hay un refrán para el gobierno, se acabó el pretexto. Ahí está. Y el otro refrán es para la población. Exija sus derechos, conozca su constitución. Así vamos a entrar en los constituyentes a un tema, bueno, porque tenemos que conocer lo que hay para exigir que nos lo den, porque para eso elegimos a la gente. Buenísimo. ¿Verdad? Roberto, por último, si tiene algún mensaje que decirle a la población que está viéndonos ahí, sobre todo de alguien que trae ese recorrido y esa vivencia, como diría usted, la vieja política era la buena, como dice, y para ¿qué está haciendo? ¿Qué proyectos vienen para usted? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? Está abierto. Bueno, yo realmente creo que hay que politizarse. Por eso me encanta el nombre, ¿va? Politicando. Claro. Vamos a hay que meterse a política, en buen chapín, ¿verdad? Hay que meterse a política. Porque meterse a política no significa meterse a un partido y ser candidato. Uno puede estar ignorante de quién es su gobernante, quién es su alcalde. Hay gente que no sabe que los concejales y los síndicos son electos junto con el alcalde. Hay que conocer los derechos, exigirlos, y para eso hay que formarse un poco, capacitarse. Entonces, ahí fue donde creamos una asociación política, para que no sea una ONG. Se llama Caminemos, está inscrita en el Tribunal Supremo Electoral y estamos dedicados a eso, a la formación, capacitación política para motivar la participación política desde cualquier ángulo. Ese es un tema. 2, estamos reuniéndonos los constituyentes y salvando nuestra responsabilidad. Tenemos que dar a conocer la Constitución. Todo el mundo debe conocer la Constitución para exigir sus derechos. Y esa es la parte que nos viene. Y
Queremos meternos de lleno a la reforma constitucional. Es necesaria la reforma constitucional en materia de justicia y es necesario esa exigencia de los derechos. Entonces, por ahí vamos. Pero cuando la gente me dice, ¿y ahora qué es usted? Pues bueno, ahora soy un analista y asesor político y la mejor forma de hacerlo es a través del podcast, ¿verdad? Sí. Roberto Alejos Podcast, solo estoy en YouTube, ¿verdad? Y un montón de twitters y todo lo que hace de la producción ahí, ¿verdad? Sí. Todo el tema de producción, tratando de hacerlo didáctico. Tratando de hacerlo didáctico para tratar de motivar a eso. Buenísimo, para que lo vean ahí, para que estemos politicando siempre. No se vale que uno esté fuera de la jugada. Este es nuestro país, es un bello país, de verdad es único, lo multicultural, lo multiétnico, todo eso es algo que ya quisieran otros países. Sí, totalmente, así que bueno, ya ahí tiene a un político de carrera de toda la vida que le está diciendo, parafraseando aquella famosa frase de métase en política, porque si no la política se va a meter con nosotros y se va a meter en nuestra educación, en nuestra salud, en absolutamente todo. Aunque nos caigan mal, los políticos nos gobiernan. Hay que ver que nos gobiernen bien, hay que saber votar, hay que meterse y para eso hay que meterse. De verdad, en Caminemos decimos, ¿verdad? Caminemos, participe o no avanzamos. Y ese es el tema. Hay que participar. Roberto, muchas gracias, muy agradecido, encantado, un placer. Sí. Y a usted, ya sabe, ya escuchó ahí grueso ahí las cosas que están pasando, qué ha pasado, el análisis. Y pues bueno, ahora usted saque sus propias conclusiones de lo que está pasando. Participe, escuche y sobre todo politique. ¿Y cómo va a politicar? Lo hará todos los martes en punto de las 7 de la noche, no perdiéndose su programa favorito con los mejores análisis y los mejores invitados. Nos vemos en una próxima. Que descanse. Hasta luego.